Libro de Lucas 21. Libro de Lucas 21, vamos al verso número 29. Vamos a ir ahí. Y con ese hermoso fondo ahí vamos a ir preparando el ambiente para poder hablar de este pueblo especial, de este pueblo precioso que la Biblia enseña. Dice la palabra del Padre, Lucas 21, el verso 29. Lucas capítulo 21, verso 29. Dice la palabra así. También les dijo una parábola. Jesús dijo así: mirad a la higuera y a todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre vosotros, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gracias, Señor. כשהלב בוכה, רק אלוקים, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא. Gracias, Jesús. Israel, la higuera de Dios, es nuestro tema en este tiempo. Hace un momento dije, orad por la paz de Jerusalén. En el Salmo 122, verso 6, la Biblia dice: pedid por la paz de Jerusalén. Salmos 122, verso número 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Qué bueno. Es interesante. Jesús enseñó claramente y tomó Israel como punto de referencia para su venida. Él dijo: cuando la higuera iba a brotar, entonces sabed que el tiempo está cerca. Regresando a lo que dije, al pasaje que empezamos con Lucas 21, verso 29, Jesús entonces dijo: aprended esta parábola, la parábola de la higuera. Dice: cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Entonces Jesús tomó como punto de referencia para los días finales, para el tiempo de su venida, porque luego está diciendo: así será, dice, en los días cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces toma como referencia la higuera. Y la pregunta que tengo aquí para responderte y decirte es: ¿quién es la higuera? Cuando Jesús se refería a la higuera, se refería a Israel. Israel entonces es el reloj profético de Dios. Es el punto, ¿verdad?,
importante del cual nosotros desde ahí podemos darnos cuenta el tiempo que estamos viviendo. Entonces, cuando Jesús habló de que el tiempo de su venida estaría anunciado, es decir, cuando la higuera florezca, entonces esa higuera se refiere a Israel, ¿verdad? Israel ha comenzado a florecer, ¿verdad? Entonces quiero ir un poquito hacia atrás, se puede decir, este pueblo. ¿Por qué este pueblo a lo largo de casi 2000 años ha sido un pueblo que ha vivido de alguna manera su historia? Eso es ya, digamos, usted lo encuentra en la historia universal. Su historia es bastante interesante y bastante dramática también, ¿no? Es un pueblo que prácticamente es como ha sido un pueblo errante casi por 2000 años. Era un pueblo que nómada, se puede decir, que andaba en diferentes lugares. Fueron dispersados por todo el mundo. Fueron dispersados por todos los países. Ahora, ¿por qué vino todo esto? Les cayó como una maldición. Les cayó como una maldición que le duró cerca de 2000 años. ¿En qué momento se activó esa maldición? Cuando nosotros vemos la Biblia, encontramos, por ejemplo, que en el momento cuando Pilato dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Suelto a Jesús llamado el Cristo o suelto a Barrabás? Entonces, ¿qué es lo que dijo el pueblo? El pueblo de Israel en ese tiempo todavía estaba ahí, en ese lugar, Jerusalén, donde actualmente están. Ahí estaba. Entonces, ellos dijeron, suelta a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucifíquenle, ¿no? Es decir, el pueblo, pero como quien dice, asusado por los sacerdotes de aquel entonces, ¿verdad? Por los religiosos de aquel entonces, fariseos, saduceos y todo, esos grupos religiosos que no querían a Jesús. Entonces instaron a la multitud para que crucifiquen a Jesús. En ese momento Pilato dijo, este hombre es inocente, así que yo me lavo las manos. ¿Se acuerdan, no? Pilato pidió agua, se lavó las manos, dijo, no, es para mí, dijo Pilato, este hombre es inocente. Allá ustedes que lo quieren matar. Entonces en ese momento los gobernantes o los sacerdotes de ese tiempo se echaron ellos mismos una maldición. Ellos dijeron, si ese hombre es inocente, si de verdad es el Hijo de Dios como dice, si ese hombre no es un impostor como pensamos que es, entonces que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, lo que estaba diciendo es que la maldición de su sangre por derramar sangre inocente, que la maldición caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y mis amados, la historia nos confirma que fue así. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue invadida por Tito, el emperador romano, y prácticamente los judíos comenzaron y vivieron dispersados por el mundo entero. A partir de ese momento, mis amados, los judíos estuvieron, como se dice, errantes por todo el mundo, ¿verdad? Ser judío era, para el mundo de aquel entonces, y hasta el día de hoy, era como sinónimo de maldición. Cuando un grupo de judíos llegó, por ejemplo, a España, ¿verdad? En el año 1500 y tanto, los acusaron de ser causantes de la peste bubónica que arrasó en ese tiempo medieval en esos lugares. Es decir, y los perseguían o los mataban. Entonces era como una maldición que ellos cargaron, una maldición que ellos mismos echaron, que les duró todo ese tiempo. Mis amados, este pueblo entonces vivió errante así por tantos años, ¿verdad? El punto más, digamos así, el punto más culminante, se puede decir, de odio hacia ese pueblo, lo podemos ver, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mató, ¿verdad?, en el Holocausto judío a más de 6 millones de judíos, ¿verdad? Los exterminó en las cámaras de gas. Eso está en la historia. Entonces, eso está registrado. ¿Por qué tanto odio? Porque Hitler, pues, un hombre endemoniado, ¿verdad? El mismo demonio estaba sobre ese personaje y tenía como un odio personal, se puede decir, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y él, ¿verdad?, mató a más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tenían que ver los judíos? Porque si la bronca era con los demás. Pero bueno, eso es un asunto ya de mucho indagar, pero el tiempo no nos da aquí. Estamos viendo así, como se dice, a grosso modo, lo que el proceso
de cómo este pueblo ha ido, como se dice, por el mundo, ¿verdad? Dispersándose por el mundo. Un pueblo, ¿verdad? Una cultura, una nación sin patria, sin tierra, sin territorio. Como fueron dispersados de su territorio, ¿verdad? La tierra que Dios les prometió que les iba a dar, la tierra que les juró que le daría a Abraham y a sus descendientes, y ellos son descendientes de Abraham, ¿verdad? Ese es el territorio de Israel, que está actualmente en el mismo lugar donde actualmente se encuentra. Entonces, pero el pueblo, entonces, te repito, fue dispersado. Entonces, los árabes y los palestinos de aquellos años, ¿verdad? Cuando es como que usted se fue de su casa y otros vinieron y habitaron su casa. Y cuando usted regresa después de muchos años, resulta que ya tu casa está habitada, ¿verdad? Tu tierra, tu territorio, tu terreno, ya lo agarró el vecino. Y entonces comienza allí una guerra y comienza una batalla. Y más o menos eso es uno de los motivos por el cual el día de hoy se está dando toda esta guerra, ¿verdad? Ya te dije un adelanto, quizás otro día entremos en detalles. Pero más o menos así, para poder entender eso, lo que sucedió. Ellos vivían ahí. Pero te vuelvo a repetir, repito el cassette. Vivían en ese lugar, pero por la maldición que se echaron, la maldición que ellos mismos echaron, ellos dijeron, si ese hombre es inocente, entonces que la maldición nos caiga, dijeron ellos. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. O sea, maldijeron sus generaciones. Entonces vino la dispersión, se fueron de sus territorios, ese lugar quedó desolado. Pasaron los siglos, y entonces los árabes tomaron control de esos lugares, ¿verdad? Aunque unos pequeños grupos judíos se quedaron todavía ahí, pero mayormente la población que ocupaba ahora esos lugares sagrados eran árabes. Aleluya. Muy bien, el tiempo transcurrió. Pero mis amados, acuérdense que nosotros tenemos un Dios de promesa, un Dios fiel, un Dios de pactos, un Dios que le dijo a Abraham, le dijo, yo bendeciré tu tierra. Y le dijo, y si por causa de su pecado yo lo dispersara por el mundo, aunque vayan hasta los extremos de la tierra, dice, desde ahí los haré regresar otra vez. Aleluya, desde ahí los traeré, aunque estén en el otro lado del mundo, aunque estén en los 4 puntos cardinales de la tierra, aunque estén donde estén. Por causa de mi promesa, por causa del juramento que le hice a mi amigo Abraham, dijo Dios. Yo le hice, mire cómo Dios es fiel a la amistad. Dios es fiel a un amigo. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y entonces te lo explico de esa manera. Es como que si Dios hubiese dicho, por causa del juramento que le hice a Abraham. Porque Dios le hizo un juramento a Abraham. Dios le dijo a Abraham, juro que te voy a bendecir. Bendeciré tu tierra, bendeciré tu familia, bendeciré tu gente, bendeciré tus generaciones. Entonces como que Dios le dijo a Abraham, juro como que soy Dios. Dice la Biblia que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aleluya, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré. Eso está en la Biblia. Aleluya, Hebreos capítulo 6, verso 10 en adelante, léalo todos esos pasajes y te vas a encontrar con lo que te estoy diciendo. Por causa entonces del juramento, el juramento que Dios le hizo a su amigo. Cómo me gusta y me emociona esto. Dios le hizo un juramento a su amigo Abraham. Aleluya, ¿podemos ser amigos de Dios? Claro, podemos ser amigos de Dios si caminamos con Dios. Abraham caminó con Dios y la Biblia lo llama, aleluya, que Abraham fue llamado amigo de Dios. Gracias, Jesús. Entonces Dios, el Padre, le hace un juramento y le dice, te voy a bendecir a tus generaciones. Entonces, mis amados, la maldición entonces, ¿verdad?, que cayó sobre el pueblo en los tiempos de Jesús hacia adelante, hacia adelante, mis amados, que duró esa cantidad de años, cerca de 2000 años, ¿verdad? Por eso que te vuelvo a repetir, el pueblo judío vivió, como se dice, disperso por el mundo. Era una nación pero sin territorio, era un pueblo sin territorio, pero mis amados, ellos tenían un juramento de Dios, ellos tenían una promesa de Dios, ¿verdad? Y me viene esa palabra a mi corazón de decirte, el juramento de Dios, la promesa de Dios, la fidelidad de Dios fue más poderosa, ¿verdad?, que la maldición que les cayó.
Aleluya. La promesa de Dios, la fidelidad de Dios es más poderosa que la maldición que pueda haber sobre tu vida. Gracias, Jesús. Por más que esa maldición les duró cerca de 2000 años, sin embargo, la promesa, el juramento, la fidelidad, lo que Dios le había dicho a su amigo Abraham, Dios tenía que cumplirlo. Y por más que los propios judíos echaron una maldición ellos mismos, Dios les permitió, ¿verdad?, para que puedan, como se dice, entender lo que significa echarse maldiciones, ¿verdad?, y hacer decisiones fuera de la voluntad de Dios, y sufrieron en carne propia ellos. Pero la promesa, vuelvo a repetir, el juramento de Dios, la fidelidad de Dios, lo que Dios le prometió a Abraham, Dios tenía que cumplirlo. ¿Y cuándo lo cumplió Dios? La historia enseña que acabada la Segunda Guerra Mundial, aleluya, en el 14 de mayo de 1948, ¿verdad?, las Naciones Unidas se reúnen para poder darle, llegar a un término de poder darle territorio a los judíos que habían sido masacrados en la guerra que acababa de terminar. 14 de mayo de 1948, fecha histórica, donde las Naciones, ¿verdad?, Unidas, ¿verdad?, le dan la aprobación y le asignan ese territorio del cual fueron despojados, ese territorio del cual ellos mismos fueron sacados por su propia maldición que se echaron ellos mismos. Entonces se cumplió la profecía del profeta que dijo, porque en un solo día judíos regresaron de todo el mundo, ¿verdad? Apenas se enteraron de la resolución que la ONU dio en el 1948, 14 de mayo, regresaron de todas partes del mundo para regresar a su tierra, aleluya, a su territorio, y como se dice, resguardado por los soldados de la ONU en aquel entonces. Se cumple la profecía que dice, nacerá una nación en un día. Aleluya, gracias, Jesús. Podrá nacer una nación, nacerá en un día. Es imposible humanamente. Pero en el caso de Israel, aleluya, la nación fue en un día, 14 de mayo del 48, y regresaron, aleluya, al siguiente día, ¿verdad? Miles de israelitas de todo el mundo regresaron a su tierra, aleluya, a tomar posesión otra vez. Después de muchos años, regresaron a esos lugares que lo encontraron empolvado, eran desiertos solamente, eran solamente puro desierto. Pero ¿por qué sucedió eso? Dios está detrás del asunto. Dios tenía que cumplir el juramento a Abraham, y Dios tenía que cumplir también, aleluya, la palabra profética que Jesús había dicho. Jesús dijo que cuando Él iba a venir, primero la higuera tenía que reverdecer, la higuera tenía que florecer, aleluya, y esa higuera es Israel. Entonces desde el 48, entonces esa higuera Israel llegó a su pueblo donde todo era desierto. Eran desiertos, pero ¿cómo es que este pueblo de pronto como que se acabó esa maldición? Y entonces como que la gracia de Dios ha venido sobre ellos. Imagínate, del 1948, que llegaron y encontraron desiertos, desolados, una nación en ruina, ¿verdad? Solamente casas así en ruinas, y comenzaron una nación. Como el día de hoy es una potencia mundial en todo, en salud, en armamento, cómo es una potencia, es increíble, mis amados. Ahí nomás a los días que llegaron, sus vecinos, ¿verdad?, árabes, lo vieron con malos ojos, se puede decir, al vecino que había llegado, cuando en realidad ellos son dueños de esa tierra porque Dios le entregó, mis amados. Y eso registra la historia, que ahí nomás a los días, ¿verdad?, como 3 naciones se unieron, si nomás no recuerdo, ¿verdad?, egipcios, árabes y Cisjordania, se unieron como 3-4 naciones para votar al vecino. Me refiero a Israel. Quisieron votarlo, ¿verdad? Israel, ¿sabes qué? Recién había llegado, apenas se había formado, y tenía que enfrentarse contra 3 naciones ya que estaban bien establecidas. ¿Y qué creen, mis amigos? Ahí estaba la mano de Dios. Dios, ¿verdad?, los bendijo, Dios los ayudó. ¿Y cómo usted puede? Póngase a pensar el Perú.
¿Qué tal si nos ataca Chile, nos ataca Brasil y nos ataca Ecuador a la misma vez? ¿Verdad? Ay, 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 yo creo que ni pensarlo, nos desaparece. Pero mis amados, Israel le pasó eso. Apenas habían llegado, apenas estaban estableciendo, sus vecinos árabes vinieron a atacarlos, vinieron a botarlos. Pero la promesa de Dios tenía que prevalecer. Aleluya. Y no lo pudieron botar a Israel. Es más, Israel ensanchó un poco más su territorio porque les ganó las batallas 3 contra 1. Si no es 3, son 4, pero usted lo va a encontrar allí. Aleluya. Mis amados, 3-1. Le quitó inclusive un poco de tierra. Se ensanchó un poco más. ¿Por qué? Porque la promesa dice. Por eso la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Es la higuera de Dios. Es el pueblo de Dios. Aleluya. Luego las naciones vecinas regresaron otra vez en el 1967. Nuevamente se unieron nuevamente para hacerle guerra y para botarlo. Pero nuevamente, ¿verdad?, los venció en la guerra, en la llamada guerra de los 6 días. Eso usted lo encuentra ahí documentado en la historia. La llamada guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque 6 días duró la guerra. En 6 días, hay guerras que duran 1 año o meses. En 6 días venció a todas esas naciones, ¿verdad? Y recuperaron Jerusalén. Todo esto es cumplimiento de la promesa de la profecía. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? La higuera tenía que florecer. Por más que los árabes, por más que los demonios se quisieron oponer, ¿por qué el diablo, verdad, ha metido tanto odio hacia ese pueblo? ¿Por qué ha puesto el día de hoy al mundo en contra de ese pueblo? ¿Por qué las noticias a veces no son, verdad? El otro día escuchaba, por ejemplo, dice cuando atacan a Israel, los que le atacan son terroristas. Cuando atacan a Israel, dice Israel bajo fuego. Cuando Israel se defiende, dice Israel está atacando allá. Entonces, mire cómo no hay esa parcialidad, se puede decir, porque la imagen que se quiere presentar de ese pueblo es una imagen que ellos son los malos. Pero, mis amados, ellos solo se defienden, ¿verdad? Porque quien lanzaron los primeros ataques no fueron ellos, sino fueron los terroristas. Aleluya. Pero bueno, mis amados, yo estoy aquí para enseñarte entonces lo siguiente. Estoy viendo esto a la luz de la Escritura. ¿Cuál es el papel entonces que nosotros entendemos aquí sobre Israel? Es que es la higuera de Dios. Es la higuera de Dios. Jesús entonces lo profetizó. Jesús entonces, Israel es como quien dice, es el testimonio de un Dios todopoderoso. Si Dios no fuese poderoso, si no existiese un Dios, mis amados, Israel no hubiese permanecido hasta el día de hoy. Mire, los demás pueblos que en su tiempo estuvieron con Israel, casi todos no se sabe de ellos. Por ejemplo, los filisteos. No existen filisteos, aunque hayan ya de pronto serán otras naciones, pero ya no existen como tal filisteos que se le llamen, ¿verdad? Los filisteos, ¿verdad? Los amonitas, los edomitas y un montón de pueblos que habla la Biblia. Mis amados, todas esas culturas pasaron. Pero el pueblo de Dios, Israel, es el pueblo que tiene la promesa eterna de Dios. Es el pueblo donde Jesús vino hace 2000 años, donde Jesús nació, donde Jesús caminó y donde Jesús también murió. Es el pueblo donde Jesús fue levantado. Aleluya. Y como los ángeles dijeron, a este Jesús que han levantado, así un día vendrá por segunda vez, como lo habéis visto ir al cielo. Cuando venga Jesús por segunda vez, ¿a dónde quieres que vendrá? No vendrá a Perú, vendrá a Israel. Por eso es que Israel es el centro, siempre ha sido el centro y ha sido el ojo de la tormenta. Y es el lugar que quieren, ¿verdad? Los musulmanes que quieren, ¿por qué? Porque quieren los demonios de alguna forma, como se dice, ¿verdad? Sabotear, como se dice así, las profecías de Dios. Pero escrito está, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En esta mañana yo termino con esto diciéndote, aleluya, Dios es fiel. Israel representa la fidelidad de Dios. Gracias, Jesús. Quiero que sigamos con esa canción de Shema Israel. Israel representa, deme 2 minutos, voy terminando. Mire, Israel representa la fidelidad de Dios. Israel es el testimonio de que existe un Dios
todopoderoso, porque ninguna nación pudiera sobrevivir si hubiese sufrido los ataques que ellos han sufrido. Dispersos por más de 2000 años. En 2000 años dispersos, nunca perdieron su lengua original, nunca perdieron sus leyes, nunca perdieron sus costumbres, nunca perdieron, ¿verdad?, su identidad como hebreos o como pueblo de Israel, ¿verdad? Esa es la identidad que tienen. Nunca perdieron su música, nunca perdieron su lengua, a pesar que vivieron como se dice dispersos en diferentes países con diferentes lenguajes, pero siempre mantuvieron su lenguaje, siempre mantuvieron sus costumbres, siempre mantuvieron su identidad, porque es el pueblo de Dios. Es la higuera. Y Jesús dijo, la higuera va a florecer. Israel es el testimonio de un Dios fiel, es el testimonio de un Dios poderoso. Si no existiese un Dios, mis amados, Israel no existiese. De verdad, me atrevo a decirlo. ¿Sabes por qué? Porque ninguna nación pudiera sobrevivir lo que le pasó a Israel, ¿verdad?, si no tuviese Dios con él. Pero Dios está con este pueblo. Por eso es que la Biblia dice claramente, orad por la paz de Jerusalén, sean bendecidos y sean prosperados los que te aman. Aleluya. Gracias Jesús. Yo no nací allá, pero por la palabra yo puedo decir, bendecimos a Israel, bendecimos el pueblo de Dios, bendecimos la tierra bendita donde Jesús derramó su sangre y donde Jesús volverá por segunda vez. Termino con esto en un minuto para decirte lo siguiente. Ese mismo Dios fiel, ese mismo Dios que preservó a un pueblo, ese mismo Dios que le cumplió la promesa a un amigo llamado Abraham y le dijo, yo, aunque te mueras, Abraham, yo voy a bendecir tus generaciones. Ese es tu Dios. Ese es el mismo Dios que ahora ya no solamente es para Israel, también es para usted, también es para mí, también es para todo aquel que le crea. La Biblia dice, Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que ante Dios hoy en este tiempo ya no hay judío, ya no hay gentil. Dice, todos somos uno en Cristo Jesús. La promesa es para ambos, tanto judíos como gentiles tienen la promesa. Los gentiles somos nosotros. Nosotros somos gentiles, no pertenecemos al pueblo de Israel físicamente, somos gentiles. Pero mis amados, dice que Él vino a anunciar las buenas nuevas de salvación a los que estaban cerca, ¿quién? Israel. Y a los que estaban lejos, ¿quién? Los gentiles, nosotros. Nosotros estábamos lejos, pero hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre del Cordero. El mismo Dios fiel, el mismo Dios que le cumplió una promesa a su amigo Abraham, es el mismo Dios que hoy te presento y quiere entrar a tu corazón y quiere perdonar tus pecados y quiere, aleluya, también traer sus promesas sobre tu vida en esta mañana. Dios es bueno para siempre. Qué precioso. De verdad, esta es una de las cosas que a mí me ha bendecido. Aleluya. ¿Por qué se odia tanto Israel? Porque, mis amados, es el testimonio de Dios. Es el testimonio. Dios como que nos dejó un testimonio, uno de los tantos. Y es Israel. Ahí está. Esa nación santa, bendita. Esa nación que Jesús regresará un día ahí en ese lugar. En este tiempo, yo estoy aquí para decirte, Jesús murió también por ti, no solamente por Israel, sino que también por ti. Y en este tiempo, yo quiero invitarte a que usted reciba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Que usted le abra su corazón y que usted le diga, Señor, ¿verdad? Tu pueblo es el testimonio de tu fidelidad. Si tú has sido fiel con un pueblo por tantísimos años y siglos, vas a ser fiel conmigo.
porque su fidelidad es para siempre. Así que recibe al Dios fiel, recibe al Dios verdadero, recibe al Dios todopoderoso que quiere ser el Señor de tu vida en este tiempo especial. Yo te voy a invitar a hacer una oración de fe donde confesamos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Dice la Biblia que confesaré con su boca que Jesús es el Señor. Dios es bueno. Vamos entonces a una música y regresamos. נתת לי את חיי בעיניי דמעה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל אלוקיי עכשיו אני לבד. Gracias, Jesús. Ore conmigo diciendo: Padre Celestial, en esta mañana yo acepto en mi corazón a Jesús como mi Señor y Salvador. Sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mi corazón. Perdona mis pecados, recíbeme en tus brazos. Te acepto en esta hora como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Jesús, te doy gracias porque en esa cruz derramaste tu sangre por mis pecados. Gracias porque me salvaste. Gracias porque hoy he entendido que tú eres un Dios fiel, que cumples tus promesas. Cumpliste tu promesa con tu amigo Abraham, con Isaac y con Jacob y con tu pueblo. También lo cumplirás conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. על סף תהום שמע ישראל אלוקיי אתה כל יכול נתת לי את חיי. Dios es bueno para siempre. Gracias, Jesús. Sé que esta palabra ha sido quizás una manera como de una reseña de un pueblo, ¿verdad? Desde un punto de vista bíblico, desde las escrituras, desde lo que la Biblia dice, desde lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Desde ese punto queremos ver, y posiblemente Dios permita que el día de mañana continuemos un poquito más hablando sobre este tema acerca de Israel. Así que yo quiero que usted tenga presente esto en su corazón, ¿verdad? Que usted no caiga en esa trampa de poner, ¿verdad? Como dije al principio, este gobernante Hugo Chávez dijo: por todo esto maldijo a Israel y se murió. Así que, ¿verdad? Yo lo dejo esto. No sé cómo usted lo tome. No es amenaza, no es advertencia. Solamente les hago recordar para que usted cumpla la palabra. La Biblia dice, ¿verdad? Orad por la paz de Jerusalén. Bendiga a Israel. No lo maldiga, bendígalo. Qué bueno. Gracias, Jesús. Así que te dejo esta palabra en el nombre de Jesús y Dios permita que el día de mañana nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Estuvo con ustedes su amigo el pastor Richard Checo. Bendiciones.